El abogado Ismael Quintana, reconocido constitucionalista del país. Bienvenido a Punto de Orden. Le saluda Juan Javier Benedetti. Acerca de esta noticia, ¿cuál es su opinión? Bueno, buenos días, Juan Javier. Un abrazo para usted, para todos quienes están en el panel y quienes nos están escuchando a través de Radio Centro. Bueno, ahí hay una discusión importante que la han planteado los penalistas, que es básicamente discernir si la legislación aplicable para estos casos de los beneficios penitenciarios a favor del ex vicepresidente Glass es la del Código Penal que estuvo vigente hasta el 2014 o la que está vigente desde 2014, que es la del Código Orgánico Integral Penal. En el primero había un régimen de acumulación de penas, efectivamente, y en el segundo hay un régimen de beneficios penitenciarios, entre otros, que siguiendo un trámite y unos requisitos, porque no es que yo voy y le pido a un juez de garantías penitenciarias que me dé beneficio penitenciario y listo, hay que cumplir unos requisitos. Habrá que ver si en el caso de Glass esos requisitos se cumplen además, siguiendo un trámite y un procedimiento, acceder, por ejemplo, a este famoso régimen semiabierto. He escuchado yo de boca de muchos colegas penalistas muy destacados, por ejemplo, la doctora Paulina Araujo, sostener que no sería aplicable la legislación, yo estoy de acuerdo con eso, la legislación anterior, sino la actual, y con la legislación actual a Jorge Glass todavía no le alcanzaría para hacerse de un beneficio penitenciario, como por ejemplo el del régimen semiabierto, haciendo los cálculos del tiempo que le faltaría para cumplir el mínimo que establece el Código Orgánico Integral Penal. Él estaría recién de aquí en un año, más o menos en diciembre de 2023, cumpliendo, creo que es el 60% de la pena para efectos de hacerse con un régimen semiabierto. De tal manera que si el juez que va a sustanciar esta audiencia la otra semana obra con corrección y aplica como corresponde la ley, debería negar ese beneficio penitenciario. Doctor Ismael Quintana, le saluda Stalin Poveda. Usted ha hecho un análisis sobre los beneficios de régimen de beneficios penitenciarios. Y estamos hablando en función de la pregunta que planteó Javier sobre la acumulación de penas. La opinión pública, la ciudadanía, más allá de que se verifiquen estos regímenes de beneficio penitenciario, está preguntando por qué no se le otorgan, si se le otorgan los beneficios de régimen beneficiario, por qué no también se le exige a la persona que va a ser beneficiario de este régimen que, si es por corrupción y dinero, entregue un porcentaje de dinero para que salga en libertad. Pero aquí se los deja en libertad y el dinero que se han robado no lo recuperamos nunca. ¿Qué opciones podemos tener para ir a una reforma, para replantear este tema? ¿Podría ser esta una causalidad para plantear y pensar que debemos dar ese régimen beneficiario, pero también al mismo tiempo que nos devuelvan el dinero que se han robado? Lo que pasa es que esas son penas que son adicionales a las privativas de la libertad. Es decir, cuando usted es condenado, en este caso por un delito de corrupción, además le tiene que resarcir al Estado los perjuicios económicos. Y digamos, además del proceso penal, usted tiene instituciones aquí en el Ecuador que se supone están para eso. Es decir, entendemos que para eso usted tiene una Contraloría que, bien o mal, tiene 7 años para ejercer la potestad de control administrativo y, por ejemplo, determinar a través de las glosas las responsabilidades civiles que correspondan e iniciar los procedimientos, incluso coactivos, para cobrarle al funcionario que, como en el caso de Glass, manoseó recursos públicos para que sean devueltos al Estado. Y aquí yo recuerdo lo que pasó con mucha pena en el periodo legislativo anterior, haciendo un punto aparte del tema de la Contraloría, que sería uno de los mecanismos. Cuando el ex procurador general del Estado, me refiero a Íñigo Salvador, presentó un proyecto de ley de repetición, ustedes recordarán, donde ya se planteaba precisamente crear un procedimiento específico para recuperar aquellos recursos que habían sido sustraídos, que habían sido tomados irregularmente por parte de funcionarios públicos como consecuencia de actos de corrupción en el desempeño de una función o de un cargo público. ¿Y qué hizo la legislatura en el periodo pasado? Sencillamente negó no sé si fue la legislatura en el periodo pasado o esta misma, que fue que negó y ni siquiera hubo informe para primer debate, de tal manera que ese es el nivel que tenemos ahora de compromiso de nuestras instituciones en general para coadyuvar también a la función judicial a perseguir y recuperar
esos dineros. Entonces tenemos un problema porque no tenemos un procedimiento que permita a Procuraduría General del Estado perseguir a través de lo que se ha llamado estos procesos de repetición aquellos dineros. Entonces sí, la gente con mucha razón reclama el hecho de que una persona se haga irregularmente, además de un beneficio penitenciario, pero que claro, salga en libertad o se acoja un régimen semiabierto, por la medida que corresponda, Señor, sin haber resarcido al Estado un centavo de lo que se robó. Correcto. En esa perspectiva, el diseño de la justicia está mal concebido, hay que ir a reformas profundas. Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay que volver a intentar en la Asamblea Nacional el trámite de una ley orgánica de repetición. Eso creo que hubiese sido un buen legado del anterior Procurador General del Estado y que lamentablemente no se dio, no por culpa de él, sino realmente por ese silencio cómplice que muchas veces se da en la legislatura. Usted sabe que hay muchos intereses de muchas bancadas y hay actos de corrupción de la bancada que tiene la mayor cantidad de votos que seguramente no quieren ser descubiertos, o que muchos que han sido ya descubiertos, como ocurrió en el caso de Jorge Glass, sencillamente a nuestros políticos no les interesa establecer o dotar al Estado de mecanismos y de procedimientos para efectos de recuperar esos dineros. Así que estuvo muy bien. Jorge Glass ha estado preso algunos años. Si es que se niega el beneficio penitenciario y se revoca esa irregular medida cautelar que se le concedió, debería volver a la cárcel, al menos, como han dicho los expertos en materia penal, siquiera hasta el año que viene, para efectos de realmente ahí intentar un beneficio penitenciario, pero sea hoy o sea en un año, el hombre va a salir en libertad, de hecho ya lo está, y no ha pagado un centavo al Estado, lamentablemente, ¿no? Y nuestra Contraloría y nuestra Procuraduría, vistas la cara. Sí, buenos días al constitucionalista Ismael Quintana. Siguiendo con la línea de Stalin Poveda respecto de posibles reformas, creo que cuando se produce algún caso en el área penal en la cual está involucrado un personaje con alta visibilidad pública es cuando un poco estos temas toman suficiente interés general para empezar a revisar cómo está la estructura legal en el país. Y realmente el tema de la repetición es fundamental, ¿no? Porque estando reconocida en la Constitución, en la práctica no se conocen en casos en los cuales se haya logrado en algún episodio de recursos públicos que han sido robados, haya podido recuperárselo por parte del funcionario responsable. Pero como evidentemente la Asamblea no tiene una conformación que le garantice al ciudadano que actúen en el interés público, cuando he conversado con otros colegas abogados, he mencionado la posibilidad de que se logre algún tipo de actividad en el área de los gremios de abogados, de entidades académicas, que puedan plantear por lo menos reformas puntuales que logren mejorar la legislación aplicable. ¿Qué opina de esa posibilidad, Ismael? Yo creo que eso es positivo y creo que el aporte de los gremios de colegas sería bueno, pero siempre y cuando usted tuviera una receptividad en la legislatura, usted tuviese una receptividad en lo que corresponda, por ejemplo, a la potestad reglamentaria del presidente de la República en estos casos. Pero yo le insisto, Procurador General del Estado presentó un proyecto de ley dentro del marco de su iniciativa. Y ese proyecto de ley no tuvo acogida. Es decir, en el caso de los gremios, claro, serían iniciativas ciudadanas, además que por disposiciones de la Constitución, usted conoce, el tema es muy engorroso porque hay que recoger un porcentaje de firmas cuando se trata de iniciativas populares normativas, y que eso se tramita en la Asamblea Nacional, pues francamente yo lo veo muy oscuro. O sea, mientras el correísmo siga teniendo mayoría parlamentaria, la cosa se pone compleja cuando se trate de proyectos de ley que tiendan a buscar mecanismos de combate a la corrupción. Muy complejo. Doctor Quintana, permítame leer un comentario de Ricardo Novoa. Dice: la consulta del presidente va poniendo a la oposición en una grave antinomia. O están con los narcos y la violencia, o están por el sí y la seguridad. Bravo dilema. En ambos gana el Ejecutivo, quien tiene la iniciativa frente a la anomia de la Asamblea. Doctor Quintana, ¿qué modifica la reforma constitucional presentada el miércoles a la Asamblea Nacional por el presidente Lasso?
A ver, el presidente ha vuelto a retomar un tema que en Ecuador estuvo vigente entre 2015 a 2018, que es el asunto del rol complementario de Fuerzas Armadas, es decir, que Fuerzas Armadas pudiesen, sin necesidad de recurrir a los decretos de estado de excepción, pudiesen colaborar con Policía Nacional, complementariamente, eso sí, en labores de seguridad interna, de orden público. Yo le insisto esto porque ya el correísmo en su momento puso en vigencia aquello, es decir, hubo una enmienda constitucional en el año 2014 que finalmente se aprobó en 2015, y de 2015 a 2018 en Ecuador existió ya un régimen constitucional similar al que propone el presidente Lasso. Por eso es que yo la primera apreciación que tendría de esto es, ojalá el correísmo hoy al menos no se contradiga con esto, porque cuando fue Correa el presidente apoyaron esa iniciativa de reformar el artículo 158 de la Constitución y de darle lo que hoy está pidiendo el presidente Lasso, un rol complementario a Fuerzas Armadas. Es decir, en ese sentido es básicamente lo mismo, pero tiene sus bemoles. Es decir, usted en materia de instituciones armadas tiene pues dos claramente diferenciadas en nuestra Constitución. Usted tiene una Policía Nacional que se encarga del orden interno, de la seguridad ciudadana, de la defensa de nuestros derechos fundamentales relacionados con estos temas. Y por otro lado tiene unas Fuerzas Armadas que tienen tres labores fundamentales: seguridad, digamos, protección de nuestra independencia política, de nuestra soberanía y de nuestra integridad territorial, y eso hace que ahora le estemos pretendiendo asignar este nuevo rol, aunque fuese complementario. Así que la reforma que plantea el presidente Lasso, primero, no es nueva; segundo, no es compleja en el sentido de que se trata de un solo artículo, el artículo 158 de la Constitución, y bueno, ya veremos cuál va a ser la decisión de la legislatura. Ahorita entramos a un trámite que es más o menos engorroso porque debe pasar primero el filtro del CAL. Si el CAL estima que el proyecto de reforma cumple los requisitos, tiene que enviarlo a la Comisión Ocasional de Enmiendas. La comisión tendrá que elaborar un informe, deberá venir un primer debate, esperar, como manda el artículo 442 de la Constitución, un plazo de espera al menos de 90 días entre primer y segundo debate. Y aquí viene la cuestión, que es la trampa que yo le he llamado de la reforma parcial, porque ahí es donde realmente el presidente depende, y los ciudadanos también, dependemos en todo caso de la voluntad política de la legislatura, porque en el segundo debate habrá que ver si hay mayoría absoluta de votos para aprobar la reforma parcial, porque el referéndum ratificatorio solamente se daría si es que hay voluntad política en la legislatura de aprobar esa reforma parcial. Así que sin duda alguna ahora es básicamente decisión de la Asamblea Nacional dar paso a esta modificación constitucional que en principio el presidente, recordemos, la planteó como enmienda, pero que la Corte Constitucional, a mi modo de ver, equivocadamente determinó que debía seguir el trámite de la reforma parcial. Doctor Quintana, ¿sabía usted que nos están retransmitiendo en Vito TV o canal 709, High Definition en TV Cable, también una página en Facebook Live, Publicarte al Día de Loja? Estamos también en www.radiocentro.com.es de Ecuador para el mundo. Doctor Quintana, ¿hay alguna razón, que no sea política, obviamente, por la cual el Parlamento no aprobaría la reforma propuesta por el gobierno? Bueno, pueden haber razones de orden político que sencillamente se resumirían en oponerse a todo lo que el presidente presente en la Asamblea Nacional, lo cual sería un ridículo, porque creo yo que esta modificación constitucional que propone Lasso es una pretensión que al menos debería invitar a la legislatura a un debate serio sobre replantear o no el rol actual de Fuerzas Armadas. Pero también habrá que esperar, y ojalá, si es que hubiese una oposición a esta propuesta de Lasso, ojalá esa no sea solamente política, sino realmente técnica, es decir, que empecemos a debatir sobre cuán conveniente es entregarle a Fuerzas Armadas un rol complementario, en lugar de exigirle, por ejemplo, al presidente una política pública integral y a largo plazo en materia de seguridad, es decir, fortalecer a la policía, dotarle de más equipo, dotarle de más infraestructura, dotarle de más recursos humanos, de más policías, en lugar de distraer, porque el riesgo que yo veo en esto, más allá de que yo estoy de acuerdo con la reforma que plantea el presidente Lasso, sí advierto un riesgo, y ojalá en la legislatura el debate se centre en esto, ¿no? Es decir, que usted
empiece a distraer a Fuerzas Armadas de sus roles principales, por ejemplo, el de la defensa de la integridad territorial. Entonces, que usted empiece a creer que es mejor ver a militares recorriendo las calles que, por ejemplo, protegiendo nuestras fronteras, cuando sabemos que en Ecuador hay un problema muy grande de paso de droga y que ese paso se da en muchos casos por nuestras fronteras, y con fronteras me refiero no solamente a las fronteras terrestres, sino los puertos marítimos o nuestras fronteras incluso por los aires, etcétera, etcétera. Entonces, esa defensa la tiene que seguir realizando Fuerzas Armadas, de tal manera que en la legislatura y en la propuesta de reforma parcial que el presidente ha propuesto, o ha presentado más bien a la Asamblea Nacional, habría que cuidar que, pese a que le vamos a entregar este rol complementario para que sin necesidad de decreto de estado de excepción, las Fuerzas Armadas pudiesen colaborar con Policía Nacional. Esto es importante entender, porque el ciudadano está creyendo que con la reforma parcial usted va a tener militares en las calles, y eso no va a pasar, porque la reforma que plantea Lasso es una reforma donde la presencia de militares en estos temas se va a dar tras un informe motivado y un requerimiento fundamentado del presidente Lasso, ¿ya? Y eso me parece adecuado en el sentido de que se cumplen ciertos estándares que la Corte Constitucional ha fijado para estos casos de actuación de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna. Pero cuidado con creer que con esto Fuerzas Armadas van a estar en las calles. Es decir, eso se dará de modo excepcional y solo a requerimiento fundamentado, insisto, del presidente de la República y de los altos mandos policiales y de los propios altos mandos militares. Pero cuidado con eso, empezamos a descuidar, insisto, la labor constitucional fundamental que tienen las Fuerzas Armadas, principalmente, creo yo, la protección de nuestra integridad territorial y de nuestra soberanía. Esas yo creo que son misiones que no vamos a poder desconocer. De tal manera que esperemos a ver cómo se va a dar la discusión y finalmente cómo sale la propuesta, si es que acaso se aprueba en la Asamblea Nacional, porque ojo, en esto hay muchas posibilidades. Uno, evidentemente que la Asamblea haga la de siempre, que es negar todo o archivar. Dos, que la Asamblea apruebe tal cual la propuesta del presidente Lasso. O tres, que la apruebe pero haciendo ciertas modificaciones, ¿no? De tal manera que habrá que ver cómo sale la propuesta. De aquí en esto demorará al menos unos 3 o 4 meses. José Antonio Gómez, que nos sintoniza en el dial 101.3, nos envía un mensaje, doctor Quintana: no se puede gastar más en la policía, no hay plata, para eso tenemos entre policía, Fuerzas Armadas, Marina, cerca de 300,000 efectivos armados, subutilizados, ganando sueldo. Muy bien. Yo creo que, doctor. Perdón, solo quiero aclarar una cosa. Yo creo que la ciudadanía debe entender la importancia de tener Fuerzas Armadas cumpliendo su rol fundamental. Fuerzas Armadas, insisto, no está solamente para un tema de prevenir o repeler un ataque armado, un conflicto, un bélico internacional. Fuerzas Armadas tienen otras misiones que los ciudadanos deben conocer. Pues claro, la gente dice, es que ya no estamos en la guerra del CENEPA. Entonces, claro, como no estamos en guerra, utilicemos nomás a nuestros miembros de la FAE, a nuestros miembros de la Fuerza Naval y a nuestros miembros del Ejército, convirtiéndolos en policías. Los miembros de Fuerzas Armadas tienen otra preparación y otra doctrina que dista de la que tienen los policías, en este caso los integrantes de nuestra Policía Nacional. Yo vuelvo a insistir, independientemente de que se le termine asignando este rol complementario a Fuerzas Armadas, creo que esto es parte de la solución al problema de inseguridad, pero no lo es todo. Cuando se implemente una política integral de seguridad, lo que implica, desde mi punto de vista, fortalecer a la Policía Nacional, la cosa va a empezar a mejorar y quizá ni siquiera necesitemos de Fuerzas Armadas en materia complementaria. Sí, doctor. Si bien es cierto, hoy más que amenaza son otras realidades respecto al rol que debe jugar las Fuerzas Armadas. Al nivel, por ejemplo, del cuidado de la frontera, respecto al narcotráfico, el crimen organizado, los desplazamientos que también se han originado producto de esta industria de narcotráfico. Y en esa atención, también las Fuerzas Armadas se le exige desde la opinión pública qué resultados ha tenido. Porque si bien es cierto, hoy ya no tenemos el problema de las guerras en términos de limítrofe, no es menos cierto que estas son otras guerras no convencionales, pero que realmente son una amenaza y que atentan directamente a la vida de la gente, no solamente en la frontera, sino en lo urbano, en la ruralidad.
Y por cierto, ¿hasta qué punto, si no distraemos, son eficientes las Fuerzas Armadas para mantener y frenar a nivel de frontera este fenómeno, este hecho social que está afectando evidentemente a toda la sociedad? Sí, por eso yo le insisto, Stalin, para eso usted no necesita reformar la Constitución, porque esa función de protección de nuestras fronteras forma parte de una de las tareas fundamentales de Fuerzas Armadas, que es la defensa de la integridad territorial. Sin duda alguna que si usted tiene actuaciones deficientes en la protección del territorio, lo que implica la defensa y la protección de nuestras fronteras, y como usted indica, no se trata de ver a Fuerzas Armadas en estos roles solamente pensando en escenarios o en contextos de guerras o de enfrentamientos bélicos con otras naciones, sino también el enfrentamiento que se tiene que dar o el combate que se tiene que dar a esta ola de delincuencia que se da en el marco del tráfico de las drogas. Y en esto Fuerzas Armadas tiene un rol fundamental, y vuelvo a insistirle, para eso usted no necesita reformar la Constitución, porque esa tarea ya le entrega hoy a Fuerzas Armadas el artículo 158 de la Constitución, y además se lo está entregando expresamente la Ley Orgánica de Seguridad Pública y del Estado. Quizás lo que hace falta entonces es que el presidente de la República, que es la máxima autoridad civil, política y administrativa de Fuerzas Armadas, pues pudiese entrar a revisar, a hacer una revisión exhaustiva de qué es lo que está pasando con el desempeño de los integrantes de las Fuerzas Armadas en el cumplimiento de estas tareas constitucionales, y tratar de fortalecer y corregir en lo que haya que hacerlo. Es decir, porque la pregunta que usted se hace es válida, es decir, a ver, si Fuerzas Armadas tiene hoy ese rol, entonces, ¿para qué le voy a dar otra cuestión complementaria si con lo que tiene ahora no se está avanzando? Y esa es la preocupación de la gente, porque a la larga la droga entra por esos lados, y una de las preocupaciones del gobierno es eso, es decir, el combate al narcotráfico y al crimen organizado, a tal punto que incluso en la consulta popular se está planteando una importante pregunta respecto al tema de la extradición. De todas maneras, yo creo que cualquier modificación como la que se está proponiendo, que tenga miradas puestas en fortalecer a los institutos armados, a los miembros, a los institutos de fuerza pública, debe ser bienvenida, y por eso yo creo que, aunque con el análisis riguroso y técnico que se debería dar en la Asamblea Nacional, la propuesta del presidente de la República debería ser aprobada. Vamos a ver qué destino tiene la propuesta del presidente de la República sobre la complementariedad de las acciones y responsabilidades de las Fuerzas Armadas en la Asamblea Nacional. Imagínense, ya hay criterios de bloque. Partido Social Cristiano considera fundamentalmente de que no se pueden distraer, lo que aquí hemos analizado, a las Fuerzas Armadas de sus funciones específicas ya establecidas. Segundo lugar, la izquierda democrática dice que en otros países, tanto de Centroamérica, América Latina y en Europa, se están retirando a los militares de las calles por el abuso que se ha generado en función de los derechos humanos. Pachacuti dice, aprobaremos y estamos a favor de esta reforma. Un poco se va configurando el escenario de cuál sería el destino de este planteamiento de la reforma, doctor. Bueno, y aparte de aquello, yo he visto en redes sociales que el bloque correísta ha dicho que van a ser coherentes con lo que hicieron en el año 2015, por eso yo empezaba esta conversación con ustedes haciéndole un recuerdo al correísmo de que este tema ya se aprobó en el gobierno de Correa, y que por lo tanto no habría ninguna razón, salvo que haya incoherencia política, para negarse por parte del correísmo a aprobar esta propuesta, de tal manera que con los votos de Pachacuti, con los votos del correísmo y los propios votos de la bancada oficialista, creo que se alcanzaría la mayoría absoluta para aprobar esta propuesta. En algo yo sí le doy la razón al Partido Social Cristiano, y es en esto que yo vuelvo a insistir. Cuidado con esta propuesta, empezamos a creer que Fuerzas Armadas no deben existir para desarrollar o ejercer las misiones constitucionales que tienen. Eso hay que ser insistentes. No se trata, y entiendo que el presidente Lazo tiene claro eso, no se trata de convertir a Fuerzas Armadas en un segundón de la Policía Nacional. No se trata de convertirlos en guardabosques, no se trata de convertirlos en bomberos, no se trata de convertirlos en policías. Por esa razón debe entenderse que esta labor complementaria que se le quiere dar debe ser excepcional. Por esa razón es que usted en la Constitución tiene la posibilidad de utilizar a Fuerzas Armadas en estos contextos, pero siempre y cuando haya motivo, razón suficiente para decretar un estado de excepción.
De tal manera que sí esperaría que esta modificación no termine por desdibujar a nuestras Fuerzas Armadas con ideas como, por ejemplo, las de Izquierda Democrática, que es la de que prácticamente habría que desaparecer Fuerzas Armadas porque ya no estamos en guerra. Entonces, claro, le ponen los ejemplos de Costa Rica y otros países, ¿no? Donde se termina por prácticamente eliminar institutos armados porque se cree que ya no estamos en épocas de conflictos bélicos. Y vaya y regrese a ver lo que ha pasado todo este año entre Ucrania y Rusia, y lo que pasa en general en el mundo con constantes amenazas de enfrentamientos armados, enfrentamientos bélicos. Entonces, no es adecuado tener o generar en el colectivo social la idea de que Fuerzas Armadas no sirve para nada, porque eso no es así. Y perdón que se lo diga, pero yo sí soy un fiel defensor y creyente de la validez y la importancia de Fuerzas Armadas en un Estado de Derecho, por las razones que le he dado en esta conversación. Y por eso creo que está bien, entremos a discutir el rol complementario, porque esto ya lo hemos tenido en Ecuador. Pero analicemos la experiencia, es decir, de 2015 a 2018, ¿acaso nos convertimos en la nación más segura por darle a Fuerzas Armadas un rol complementario? Tal vez esa creencia falsa de que Fuerzas Armadas va a terminar de solucionar los problemas que tiene de ineficiencia nuestra Policía Nacional es lo que va a arreglar el problema de inseguridad, o paralelo y complementariamente a esta discusión del rol de Fuerzas Armadas en el orden y seguridad interna, debe también ir la implementación de un plan de fortalecimiento, ¿ya?, a la fuerza pública en general, más o menos, perdón que utilice este ejemplo, pero más o menos como lo que ha ocurrido en El Salvador, donde el presidente de la República allá se ha volcado a dar su respaldo absoluto a Policía Nacional y, cuando ha correspondido, a Fuerzas Armadas para la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, y vea que esto le está pasando una muy buena factura en el mejoramiento y la calidad de vida y la sensación de seguridad en un país donde hace algunos meses la inseguridad era similar o más que en el caso ecuatoriano. Y creo que por ahí también hay que empezar a trabajar, y esa es una cuestión ya de voluntad política, básicamente de la Presidencia de la República, ¿no? De dejarnos de perdón, que también sea muy, muy duro con esto, de dejarnos de este discursito de que cuidado los derechos humanos, cuidado lo que nos diga la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y empecemos realmente, como parte de una política de Estado, a darle todo el apoyo institucional, tanto a las Fuerzas Armadas como a la Policía Nacional, porque a mí no me va a bastar modificar el 158, modificar el 160 de la Constitución, no me va a bastar incorporar, como ocurrido en semanas anteriores, más policías a sus filas, cuando los policías, cuando tienen que repeler una agresión, porque hay una persona que está asesinando a otra en la calle, el policía tiene miedo de utilizar su equipo de dotación, su arma de dotación, porque sabe que acá la cosa es al revés, es decir, el policía termina preso, como ocurrió con el caso del policía Olmedo, por ejemplo, usted recordará ese tema en Riobamba, y el delincuente termina con medidas y beneficios penitenciarios, ¿no? O con medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva. Entonces, esas ya son cosas sobre las que hay que ir trabajando. Muchísimas gracias al análisis sesudo del doctor Ismael Quintana, un experto constitucionalista aquí en Radio Centro y en Vito TVO. Muchas gracias, doctor.